Mucho gusto que me tome la llamada, como siempre. Mi querido amigo, el senador Alejandro Armenta, que como siempre, pues nos tiene noticias de el Senado de la República. Senador Alejandro Armenta, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rodolfo. Gracias a todo tu equipo de producción de Al Portador y gracias de verdad por este espacio. Estoy para servirte, como siempre. Gracias, senador. Oye, ¿qué onda? Bueno, hay varios temas, ¿no? Pero claro, el tema de, pues, Emilio Lozoya, ¿no? Va a regresar a México y muy probablemente implique a varios exfuncionarios destacados del sexenio de Peña Nieto y que, pues, hay una enorme deuda con la sociedad para saber la verdad. Mi querido Alejandro, tu opinión de eso y, por supuesto, como siempre, de lo que están haciendo ahorita en el Senado. Gracias, Rodolfo. Sí, ya está en México y evidentemente busca él un acuerdo para que comparta la información que tiene. El tema concreto es eliminar la impunidad. Correcto. El combate a la corrupción es una realidad en nuestro país, no solo como una estrategia que en el pasado se hacía mediáticamente para lavar la cara del gobierno en turno. Se ha reformado el marco jurídico, se elevó a delito grave la corrupción, se elevó a delito grave el robo de hidrocarburos, se elevó a delito grave el fraude electoral. En este momento el presidente desde Colima, el presidente Andrés Manuel, está dando a conocer la limpia del sistema de aduanas. Exacto. Aduanas donde las propias empresas, eso me lo comentó el exdirector de las aduanas, donde los propios funcionarios de las aduanas de Hacienda, porque pertenecen a Hacienda, tenían empresas. Hace cuenta que el encargado de la aduana tenía empresas certificadoras. Claro. Esas empresas certificadoras definían que, por ejemplo, entraban 100 contenedores y por estar certificado por tu empresa, siendo funcionario público, si tenían que revisar 100 contenedores solo revisaban uno. Claro. Pero 90 se pasaban, imagínate, desde trata de blancas hasta contrabando, afectando la industria textil, juguetera, etcétera, tecnologías, demás. Se está atendiendo el saqueo energético, se ha detenido, se ha combatido eficazmente. El saqueo fiscal, bueno, pues es evidente que no le está gustando a quienes veían en la Ruta de los Pinos la posibilidad de cancelar el pago de impuestos y la ruta del saqueo presupuestal tiene como nombre los fideicomisos públicos. O sea, ahí está muy claro cómo, a diferencia de otras épocas donde te acuerdas del quinazo, sí, o te claro, acuerdas de eran golpes mediáticos, ¿no? Ajá, y todo seguía igual. Así es. Solo cambiaban al dueño al cabecilla del grupo, de la banda. Hoy jurídicamente hay cambios de fondo y lo importante es que no exista impunidad. Emilio Lozoya, que es uno de los operadores de esta gran trama de saqueo en el país, tendrá que explicar qué pasaba en el piso 3 de la torre de Pemex y qué complicidades hubo para que obviamente se haga justicia. Esa debe ser la normalidad en el país, que se haga justicia y que se combata y que se atienda sin impunidad la aplicación de la ley. En ese sentido, el tema es, si el senador Alejandro Armenta incurre en un acto fuera de la ley, el senador Alejandro Armenta debe de ser denunciado y señalado. Pero por supuesto. Y debe de ser sancionado. Porque no solamente en el PRI o en el PAN o en el PRD que ha gobernado, yo no creo en el sentido de inmaculación que pueda tener una persona en el ejercicio público.
todos los días te enfrentas a la posibilidad de incurrir en un acto de abuso de autoridad. Así es que eso ya lo dijo el presidente Andrés Manuel. Así es que exista objetividad, apego a la ley, pero que exista una clara observancia de las obligaciones que tenemos los representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En el poder judicial existe todavía una madeja de corrupción y de complicidades enorme, que hay que atender. Oye, senador, pero bueno, aquí en Puebla, a nivel federal todavía no ocurre, pero aquí en Puebla me dio mucho gusto que los diputados del Congreso local finalmente aprobaron que desaparezca el fuero, ¿no? Este manto, este escudo de impunidad en que se había convertido el fuero constitucional para diputados, para magistrados, para el propio gobernador. Pues ya es hora de que ya no haya fuero para los legisladores, ¿no? Mira, yo voy a votar a favor de la eliminación del fuero en el Senado de la República, ¿eh? Voy a votar a favor, pero cuando llegue, no ha podido pasar de Cámara de Diputados. Mi voto será a favor. Pero tengo mis dudas. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando un gobernador o un presidente de la República cometa actos de autoridad y sea señalado por un senador, un diputado federal, un diputado local? ¿Qué va a pasar? Las fiscalías les van a crear expedientes, como lo hicieron conmigo, o como lo han hecho con muchos, y entonces no va a haber diputado ni senador que no esté señalado, diputado local que quiera levantar la mano para señalar a un gobernante con todo el aparato y con todo el poder, con una Secretaría de Gobernación, con una fiscalía, con un aparato administrativo como Hacienda, como la unidad de inteligencia, que te siembre o que te cometa algún tipo de incriminación en la que tengas indefensabilidad. Entonces, estés en estado de indefensión. Entonces, hay que analizarlo. Acuérdate que la teoría de Montesquieu y de Rousseau de la división de poderes es teoría clásica, ¿no? Correcto. Pero aclaro, yo voy a votar a favor de la separación, de la eliminación del fuero, pero es un tema que hay que analizar con mucho cuidado. Oye, pero sí hubo muchos abusos, ¿no? De expresidentes, exgobernadores, etcétera, que pues a veces se escudaban en el cargo legislativo que después tenían y pues ya no se les puede tocar. Yo creo que eso es de lo que la gente ya no quiere, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso hay que buscar un mecanismo para que se proteja la libertad de expresión, claro, en el caso de quien denuncia, porque si te eliminan el fuero y no puedes ni expresarte porque inmediatamente te van a hacer una carpeta de investigación, bueno, pues en esos casos hay que analizar bien cómo se define la eliminación del fuero. Solo en esos casos es el comentario de mi parte, pero claro que voy a votar a favor de la eliminación del fuero, Rodolfo. Gracias, Alejandro. Oye, y bueno, que nos digas qué es lo que ahorita están en el Senado haciendo en este momento y pues en torno a lo que viene, a la crisis, a la solución o al intento de solucionar la crisis económica tan terrible que tenemos en el país, en Puebla. El desempleo ha crecido muchísimo, se va a caer el PIB, en fin. ¿Qué están haciendo ahorita en el Senado, mi querido Alejandro? Toda la semana va a haber reuniones de trabajo presenciales. Yo voy a estar desde el lunes al sábado de la próxima semana. Esta semana también tuvimos actividades, tuvimos reunión de seguimiento del TEMEC. Acordamos no solamente haber aprobado el TEMEC, ahora tenemos que vincular a los sectores productivos. En el caso de tu servidor nos toca en Puebla. Estoy en contacto con las áreas económicas del gobierno del estado para que podamos vincular los beneficios del TEMEC y de todos los programas que hay a nivel federal y estatal. Pero en la agenda legislativa para este segundo periodo extraordinario, que seguramente será entre el 23 y el 24, el viernes y sábado, o jueves, viernes y sábado. Sí, porque se autorizó este periodo. Ajá. Sí, se estima que se abordará la Ley Federal de Presupuestos, modificaciones, la extinción de diversos fideicomisos públicos que tienen que ver con el saqueo, la estafa maestra y todos estos temas que laceran a la población. Hay una serie de modificaciones al Instituto de Salud para el Bienestar. Tenemos que expedir la Ley General de Salud Mental.
el tema de regular la salida de tropas del país, sobre todo cuando son invitados para algún tipo de actividad histórica o alguna ceremonia. Y tenemos pendiente designar al director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esto es muy importante para los trabajadores, algunos nombramientos de embajadores, en fin, hay mucho trabajo porque hay que recordar que el último mes del periodo ordinario no pudimos no pudimos terminarlo presencialmente por el COVID. Correcto. Pues Alejandro, como siempre, te aprecio mucho tu comunicación, que nos mantengas informados, que nos digas cuál es tu posición ante los distintos temas. De verdad te lo aprecio porque nunca le sacas a ningún tema, y eso lo digo públicamente, siempre ha sido así. No, muchas gracias. Al contrario, Rodolfo, estoy para servirte en el Facebook, en Alejandro Armenta, en el Twitter y en Instagram, en @Armenta conmigo. Ahí siempre tenemos la información actualizada de los temas que más le preocupan a los poblanos y a los mexicanos. Un abrazo, gracias. Gracias a ti, mi querido Alejandro, hasta el Senado de la República. Bueno, hay un montón de colaboración.